Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos con un tema que da para pensar mucho, la libertad humana. Sí, un tema central. Y vamos a ver cómo lo aborda el Catecismo de la Iglesia Católica, específicamente en los puntos que van del 1730 al 1748. Exacto. La idea es desentrañar un poco qué significa ser libre desde esta mirada, viendo cómo se atan la libertad, la responsabilidad, nuestras elecciones y eso que el texto llama el plan divino. Todo basado solo en estos párrafos del catecismo. ¿Así es? Bueno, ¿arrancamos? El punto de partida que pone el texto es bastante claro. Dios nos crea como seres racionales, y eso nos da dignidad, iniciativa, y control sobre nuestros actos. Ajá. Cita una frase del Sirácida que me parece clave. Dios quiso, digamos, dejar al hombre en manos de su propia decisión, como diciendo, elegí vos. Claro, para que uno busque libremente a su Creador, ¿no? Y así llegue a la plenitud, a la perfección. Y eso se refuerza con San Ireneo de León, que cita el mismo texto. Exacto. Dice algo como, el hombre es racional y por eso parecido a Dios. Fue creado libre y dueño de sus actos. Fíjate qué importante. La libertad no es un extra, es parte del diseño original, digamos. Es algo propio de nuestra naturaleza, según esta visión. Entendido. Entonces, a ver, ¿cómo define exactamente esa libertad del catecismo? ¿No es simplemente hacer lo que se me canta o sí? No, no va por ahí. La describe más bien como un poder, que está basado en la razón y en la voluntad. El poder de actuar o de no actuar, de hacer esto o aquello. O sea, elegir. Elegir, pero realizar actos deliberados por uno mismo. Esa es la clave. La capacidad de autodeterminación. Lo mencionan los puntos 1731 y 1744. Una capacidad de elegir. Pero parece que con una brújula, con una dirección. Justamente, no es una elección vacía. Se presenta como una fuerza para crecer, para mejorar, ¿no? Para ir hacia la verdad y la bondad. Y alcanza su punto máximo, su perfección, cuando se orienta hacia Dios. Que es considerado como el bien supremo, la felicidad total, la bienaventuranza, dice el texto. Esa es la palabra que usa, sí. Esa unión plena y feliz con Dios, vista como el destino final. Ahora, acá se pone interesante la cosa. Mientras no llegamos a esa unión definitiva con Dios, a esa bienaventuranza, la libertad incluye una posibilidad real de elegir. Entre el bien y el mal. Exacto. Y esto, dice el punto 1732, es lo que hace que nuestros actos sean realmente humanos, que puedan tener mérito o, culpa. Es una libertad con peso, con consecuencias. Y ahí justamente entra de lleno la responsabilidad. Los puntos 1734 y 1745 son muy claros. Si somos libres, somos responsables de nuestros actos, al menos en la medida en que son voluntarios, ¿no? Claro que actuar deliberadamente es lo nuestro, lo propio del ser humano. No somos como títeres. Para nada. Elegimos. Y somos responsables por esas elecciones. Y me llama la atención cómo plantea la dinámica de esa elección. Dice que cuanto más hacemos el bien, más libres nos volvemos. Es curioso, ¿no? Sí, es una idea fuerte. La verdadera libertad, dice, está en servir al bien y la justicia, como si la libertad se alimentara y creciera con el buen uso. ¿Y la otra cara de la moneda? Es que elegir la desobediencia, elegir el mal, es un abuso de la libertad. Y ese abuso, advierte el texto citando a San Pablo, lleva a usa una palabra fuerte, esclavitud del pecado. Esclavitud del pecado. Uf, suena a que elegir mal no es solo un error y ya, sino que te va quitando libertad para el futuro, ¿no? Como que te enreda. Exacto, esa es la idea. No lo explica como un mecanismo psicológico paso a paso, pero la implicación es esa. Si te alejas del bien, que es como la fuente y el objetivo de la libertad real, según esta visión, tu voluntad como que se debilita. Te vuelves más propenso a elegir mal de nuevo. Claro, como un círculo vicioso. Es perder libertad interior, digamos. Entendido. Pero la responsabilidad por lo que hacemos no siempre es al 100%, ¿verdad? El catecismo también habla de eso. Sí, introduce matices importantes. Menciona cosas que pueden disminuir la responsabilidad o hasta quitarla del todo. La ignorancia, por ejemplo. No saber lo que hacías. Claro. O la inadvertencia, la distracción.
También la violencia, la fuerza externa, el miedo. Los hábitos muy arraigados. También los afectos desordenados, las pasiones fuertes. Y otros factores, dice, psíquicos o sociales. Reconoce que somos complejos y a veces no actuamos con total libertad o conciencia. Es un reconocimiento de la realidad humana, me parece. Sí, totalmente. La imputabilidad, o sea, el poder decir esto es tu responsabilidad, se aplica de lleno cuando el acto es directamente querido. El texto hasta pone ejemplos bíblicos muy gráficos. ¿Cómo cuáles? Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? O interpela a Caín, o el profeta Natán que enfrenta al rey David. Son momentos donde se pide cuentas por actos deliberados. Vale, eso es para lo que uno quiere hacer directamente. ¿Y qué pasa con las consecuencias que no buscamos pero que igual ocurren por nuestros actos? También lo aborda. Sí, habla de la voluntariedad indirecta. Pone un ejemplo muy claro. Un accidente de tránsito por negligencia. No querías chocar, pero fuiste imprudente al manejar. Exacto. No querías el resultado malo, pero la causa, la negligencia, sí fue voluntaria. Y diferencia esto de tolerar un efecto malo por un bien mayor. A ver, ¿cómo es eso? El ejemplo que da es el de una madre agotada por cuidar a su hijo enfermo. El agotamiento es malo, pero lo tolera por el bien del hijo. No lo busca. Es distinto a, por ejemplo, causar una muerte por manejar borracho. Ahí el efecto malo era previsible y evitable, entonces sí sos responsable. Entiendo la diferencia. Son distinciones finas pero importantes para la moral, ¿no? Fundamentales desde esta perspectiva. Y bueno, esta libertad no es solo algo de cada uno en su interior. También se juega en cómo nos relacionamos con los demás. Claro, tiene una dimensión social clave. El punto 1738 lo dice clarito. Toda persona, por ser imagen de Dios, tiene un derecho natural a que se la reconozca como libre y responsable. Es parte de su dignidad. Un derecho que tenemos todos y que nos genera un deber hacia los otros, supongo. Exacto. El deber de respetarnos mutuamente esa libertad, especialmente, dice el texto, en lo moral y religioso. Es algo inseparable de la dignidad humana. Pero a ver, ¿esta libertad en sociedad tiene límites o cada uno hace lo que quiere? No, no es un vale todo. El texto especifica que este derecho tiene que ser conocido y protegido por las leyes civiles, sí, pero siempre dentro de los límites del bien común y del orden público. O sea, mi libertad termina donde empieza el bien de todos. Algo así. De hecho, el punto 1747 rechaza de plano lo que llama el pretendido derecho de decir o hacer cualquier cosa. No es una libertad absoluta y sin marco. Queda claro que para esta visión, la libertad siempre está conectada con los demás, con la comunidad. No es solo mi interés individual. Justamente, se aleja de esa idea del individuo autosuficiente, centrado solo en sí mismo y en su propio beneficio, como critica el punto 1740. Ahora, el catecismo no es ingenuo, ¿no? Reconoce que esta libertad nuestra es frágil. Muy realista en eso. El punto 1739 es bastante directo. Dice que la libertad humana es finita y falible, que el ser humano se equivocó, pecó libremente cuando rechazó el plan de Dios. Y al hacer eso, se engañó a sí mismo. Y se hizo, vuelve a usar la palabra fuerte, esclavo del pecado. Y esa primera, digamos, desviación, ese mal uso original de la libertad, trajo consecuencias más allá de lo individual. Sí, el texto dice que esa primera alienación trajo muchas otras. Describe la historia humana como marcada por desgracias, opresiones, que nacen de ese mal uso de la libertad en el corazón humano. No son solo problemas externos, entonces. Tienen una raíz más profunda. Exacto. Incluso menciona amenazas concretas que vemos hoy, las condiciones económicas, sociales, políticas, culturales, que muchas veces impiden que la gente pueda ejercer su libertad de forma justa. Y dice que esas situaciones de injusticia pueden llevarnos a pecar contra la caridad, contra el amor al prójimo. Y vuelve a esa paradoja interesante. Dice que apartarse de la ley moral, quizá buscando una autonomía mal entendida, termina siendo un ataque contra la propia libertad. Como un autosabotaje. Sí, como si al romper las reglas del juego pensadas para nuestro bien, uno terminara encadenándose solo, rompiendo lazos con los demás
y rebelándose contra la verdad más profunda. Eso dice el 1740. Bueno, frente a este cuadro de fragilidad, de error, de esclavitud, ¿qué salida propone el catecismo? ¿Hay esperanza? La hay y la centra en la figura de Cristo. El punto 1741 afirma que por su cruz, por su entrega, Cristo consiguió la salvación para todos. Nos rescató, dice, de esa esclavitud del pecado que nos dominaba. Y hay una frase de San Pablo que lo resume todo, ¿no? Para ser libres nos libertó Cristo. La cita varias veces. Sí, es central. Aparece en el 1741 y en el resumen final, el 1748. Y añade que en Cristo recibimos la verdad que nos hace libres, citando el Evangelio de Juan. Y el Espíritu Santo también juega un papel. Fundamental. Dice San Pablo, y lo recoge el texto, donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Es una liberación que continúa, no fue solo un evento pasado. A veces surge la duda. ¿Cómo juegan juntas la gracia de Dios y nuestra libertad? ¿Una anula a la otra? Si Dios me ayuda, ¿sigo siendo libre? El catecismo dice que no se oponen para nada. Al revés, afirma que la gracia de Dios actúa como una especie de maestra de la libertad espiritual. La educa. Algo así. Dice que ser dócil a la gracia, dejarse ayudar por Dios, fortalece nuestra libertad interior. Nos da más capacidad para elegir el bien y más seguridad frente a las presiones de afuera o nuestras propias pasiones desordenadas. Entonces, la gracia no reemplaza a la libertad. No. Según esta visión, la sana, la eleva, la potencia. Nos hace colaboradores de Dios, pero colaboradores libres. Interesante. Cita incluso una oración de la liturgia. Sí, una que le pide a Dios que nos quite los obstáculos para que podamos cumplir su voluntad con libertad de espíritu. Refleja bien esa idea de cooperación, de sinergia entre Dios y nosotros. Bien. Creo que hemos cubierto los puntos principales. Si tuviéramos que resumir la idea central de esta visión del catecismo sobre la libertad, ¿qué dirías? Yo diría que se presenta como un regalo esencial de Dios, muy ligado a nuestra capacidad de razonar y de querer. Una libertad que siempre viene con responsabilidad. Y que encuentra su verdadero sentido, su plenitud, cuando se orienta hacia Dios, hacia la verdad, hacia el bien. Exacto, pero también vimos su lado frágil, que podemos usarla mal y eso lleva al pecado, a una especie de esclavitud interna. Pero, y esto es clave, también se ofrece un camino de salida, de liberación, a través de Cristo y de la ayuda de la gracia divina. Y el hilo conductor, me parece, es que la libertad más auténtica, la que de verdad nos hace libres, es la que se pone al servicio del bien y de la justicia. Lo decía el punto 1733. Y queda flotando una pregunta, ¿no? Después de todo esto. Si el mismo catecismo reconoce que cosas como la ignorancia, el miedo o las presiones sociales pueden achicar nuestra responsabilidad. Claro, eso nos deja pensando, ¿qué podemos hacer cada uno y como sociedad para crear mejores condiciones? Condiciones educativas, sociales, personales, que ayuden a que podamos ejercer esa libertad de forma más plena, más consciente. Más responsable, como dice el texto. Una libertad que es un don precioso, pero también delicado. Exactamente. ¿Cómo cuidarla y cultivarla mejor? Una muy buena pregunta para seguir masticando. Con eso, cerramos este análisis de la libertad humana según estos puntos del catecismo.